Gloria a Dios. Agarraron fuera de base a mi esposa. Nada más para recordarles la oración de los viernes a las 10 de la mañana. Están todos invitados. Realmente creo que el mejor tiempo que debemos de invertir es en la oración. La oración es la base angular de nuestra fe, porque a través de la oración tenemos intimidad con Dios. A través de la oración despertamos nuestros sentidos espirituales a la presencia de Dios, y eso nos permite actuar en el momento de Dios, ¿sí? Yo creo que si tú oras, tu vida va a empezar a cambiar. Pero la oración es un acto de fe, y es un acto en el cual tú cierras tus ojos y buscas deleitar al Padre, diciéndole cuánto le amas, diciéndole cuán agradecido estás por todo lo que Él ha hecho en tu vida, sabiendo que Él tiene cuidado de tu vida. No hay nada oculto que Él no sepa. Y Él lo único que quiere que vengas es que te postres ante Él y le diga cuánto le amas. No necesitas andar haciendo actos de expiatorio, decir, Señor, pequé, perdóname. No. Miren, cuando mis hijos hacen cosas que yo sé y vienen y me abrazan, me derrite. Ya no les puedo decir nada. Solamente los amo. Dije, son jóvenes y siguen adelante. Y cuando tú vienes a Dios y te postras ante Él y le dices, Padre, te amo, reconozco que te necesito, reconozco que sin ti mi vida está vacía. Y vienes y te humillas ante Él, Él empieza a derramar su presencia y su misericordia sobre tu vida, porque eres su hijo. Porque eres su hijo. Y la presencia de Dios empieza a limpiarte de todos pecados y empieza a restaurarte en la posición que tienes como hijo de Dios. No somos pedigüeños. Dios dame, Dios quita, Dios haz, Dios, si no es nuestro sirviente. Dios es el Señor. Y Él va a actuar conforme a la voluntad de Él para bendecir tu vida. Solamente tienes que acercarte a Él y dejar que Él te bendiga, que te abrace. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido proteger a nuestros hijos y lo único que hacemos es echarlos a perder? Ay, que no levante esto porque está muy débil. Tiene 20 años y ay, no, pobrecito, que no lo levante. Tiene un problema, lleva a la mamá. Tiene 30 años y ya está la mamá peleando los problemas de los hijos. Y no los dejamos madurar. Pero cuando tú dejas que Dios pelee las batallas por ti, porque eres hijo obediente, te vas formando en el carácter que Dios quiere que tengas. Un cristiano tiene que ser tan débil de decir, no puedo, pero Él sí puede. Un cristiano tiene que ser tan humilde de decir, yo no lo hago, porque el que me mandó lo va a hacer. Un cristiano tiene que ser tan firme de decir, no, con misericordia, pero con firmeza. ¿Sí se entiende? Tenemos que ser radicales. Hablaba yo con Chuy, como el pueblo de Dios, cuando Nehemías fue a poner orden, porque el pueblo de Dios había descuidado las murallas, había descuidado la dedicación al templo de Dios, había descuidado de cumplir las ordenanzas de Dios. De repente llega Nehemías con la frescura, el amor y la gratitud a Dios, y empieza a observar todo lo que se había dejado de hacer. Y empiezan a restaurar los muros, las puertas, empiezan a restaurar el templo, y a lo último empieza a juntar a la gente. Dice, la ley dice que tú no te unirás en yugo desigual con gente que no sea del pueblo de Israel. Y entonces Dios, a través de Nehemías, empieza a purificar al pueblo y dice, tú que te uniste con otra mujer de otro pueblo, sepárate de ella. Y empezó a dividir familias, porque Dios es un Dios que honra su palabra. Dios quiere que seamos perfectos, que seamos santos, pero no la santidad que nosotros pensamos, uy, sin mancha. No. Dios quiere que
nos esforcemos en obedecer su palabra con todo nuestro corazón. En tiempos de guerras donde el pueblo de Israel combatía con pueblos distintos, Dios decía: mata a todos, niños, ancianos, mujeres, animales, acaba todo, porque yo, Dios Santo, no tengo comunión con el pecado. Y nada debe quedar en el pueblo que le recuerde el pecado pasado. Por eso Dios decía: extermina a todos. Pero a veces, cuando vemos nuestros intereses o nuestras conveniencias, decimos: esto está muy bonito, esto para mí, creo que me puede ayudar para adorar a Dios, y empezamos a negociar la ley de Dios. Y muchas veces decimos: esto Dios me lo va a perdonar, esto Dios sabe que lo estoy haciendo de todo corazón. Aunque lo hagas de todo corazón, si no obedeces la palabra de Dios, por más humilde y sencillo que seas, si Dios dice no, es no, porque Él es Dios. Y en este año, hermanos, tenemos que seguir siendo radicales en no aceptar las debilidades, las tibiezas que el mundo está metiendo a la iglesia. El mundo está... Nosotros como iglesia tenemos que invadir al mundo. Los discípulos, los apóstoles conmovieron todo lo que se conocía en aquel tiempo. Decían: ahí vienen estos que trastornan el mundo, ahí vienen estos que están predicando, ahí vienen estos que traen una nueva religión, traen una nueva ideología, una nueva filosofía, están transformando todo. Ese era el nacimiento de la iglesia primitiva. Y hoy tenemos una iglesia que está en cuatro paredes, una iglesia que está confortable, una iglesia que ya no ayuda al necesitado, una iglesia que no siente misericordia por el menesteroso, una iglesia que desecha al que desecha el mundo, porque estamos confortables. Y ahora el mundo está invadiendo la iglesia a través de música cristiana más carnal que espiritual. De repente tenemos cumbias cristianas, de repente tenemos que el cascarón, que la... ¿Quién sabe? Que ayer escuchaba una cumbia cristiana con mi esposa y le decía: eso es más carnal que espiritual. Y tenemos artistas cristianos que vienen a hacer shows arriba. Y tenemos cristianos que si quieres que vaya y predique a tu iglesia, ¿cuánto me pagas? No digo que esté mal bendecir a los varones que comparten del evangelio, porque del que vive, el que comparte el evangelio debe vivir del evangelio. Pero tenemos que compartir por la oportunidad de pregonar al Cristo que nos ha libertado. Hermano, queremos que las familias sean salvas, queremos que la gente se arraigan a Cristo. No lo van a hacer si tú no predicas a Cristo. Tenemos que tener esperanza nosotros, hermano. El mundo está haciéndose para más convenga. Los políticos, las empresas están ofreciendo mejores salarios. Iglesias se están peleando a los miembros. Los miembros brincan de un lugar a otro porque no hay convicción en sus vidas, no hay un compromiso, aquella enseñanza en donde Dios decía: donde te sembré, ahí quédate. Hoy es donde está la mejor alabanza, donde me trate mejor el pastor, donde me traten mejor los hermanos, donde esté mejor el templo y haya aire acondicionado, porque ya no hay convicción de decir: Dios me plantó aquí, aquí voy a seguir. Se enojan con el pastor, se van a la otra iglesia. Les hace mala cara al pastor, se van a la otra iglesia. No los saluda el decán, se van a otra iglesia. Tenemos que servir al Dios que nos ha llamado con un propósito. Porque tú, hermano, eres el embajador de Cristo. Tu hermano, eres el que pregona la libertad. Y no podemos nosotros estar sujetos a las emociones nuestras. Tenemos que sujetarnos al Dios
que nos ha llamado. Pero para ello necesitamos esperanza, hermano. Esperanza en el Dios que nos ha llamado. Que donde estemos, sepamos que ahí vamos a dar el fruto que glorifica a Jesucristo. Que ahí vamos a hablar con la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Hoy es el día de alcanzar a los perdidos para Cristo. Y la única manera en que los vamos a alcanzar es estando llenos de Dios. Es estando llenos de su palabra. Es estando llenos de la palabra de Dios que no esté adulterada. Ahorita, hermanos, hay tanta enseñanza falsa. Hay ese Facebook te aliviana pero te atrasa. Te atrasa, ¿sí? Hay tan bonitos pensamientos, pero que están huecos, porque quienes los están diciendo no lo proyectan, y el que lo dijo lleno de la unción y de la autoridad de Dios. Hermano, tú eres el embajador de Cristo. Por ti Dios va a restaurar vidas. Por ti Dios va a sanar enfermos. Por ti Dios va a restaurar familias. Eres tú el mensajero de Dios. Eres tú el profeta. Eres tú el apóstol. Eres tú el pregonero de la verdad. Pero necesitamos estar investidos, satisfechos de servir al Dios que nos ha llamado para vivir libres. No puede existir persona más feliz en la vida que un cristiano. No puede existir. Mas sin embargo, cuando me quedo sin empleo, chale, ya ni a la iglesia quiero ir. ¿Para qué? Ni voy a diezmar, ni voy a ofrendar, ¿para qué voy? Es más, está como 15 cuadras y no tengo para el taxi. ¿Cómo voy a ir? Y empezamos a depender, hermanos, de mis emociones, de mis recursos. Si amanece nublado, va a llover, ¿para qué voy? Ni van a ir. No tengo gasolina. Imagínate irme en Calafe y luego ningún hermano me va a querer traer. ¿Para qué voy? Y empezamos a depender de lo que traiga en la bolsa o de lo que yo pienso y no de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos tener una esperanza. Una esperanza no como la que el mundo tiene. ¿En qué tiene el mundo la esperanza? Y cuando hablo mundo me refiero a las personas no cristianas. ¿En qué confía el mundo? ¿En quién confía? ¿En el compadre gobernador? ¿En el policía que si tiene un problema va y lo saca? ¿En el abogado? ¿En la póliza de fianza que si me roban el carro me dan otro? Después de todo el broncón de cubrir requisitos, pero me dan otro. ¿En qué confías tú? ¿En qué confías tú? Conozco hermanos en la fe que les han despojado de su casa y se quieren volver locos. Conozco hermanos en la fe entregados a Dios que pierden un hijo y pasan por una etapa muy difícil. Conozco matrimonios que estaban sirviendo en las cosas de Dios, entregados, y de repente se divorcian por infidelidad de alguien. Y de repente aquel siervo se queda sin esperanza por el engaño de Satanás. Porque todos debemos de saber que tenemos un enemigo. Y ese enemigo no juega las canicas. Ese enemigo es más sabio por viejo que por diablo. Porque conoce al ser humano. Él está ahí desde la creación. Él fue desechado por rebelde, por pecador, y él sabe cómo llegarle a la humanidad. Y Satanás viene a romper sueños, viene a desunir familias, viene a destruir fe, viene a destruir la vida y el ministerio que Dios está levantando a través de tu vida. Pero él sabe cómo meter, ¿cómo se dice? Hebra para sacar hilo, o aguja para, ¿cómo se diga? Como dijo el Chapulín Colorado.
Pero nosotros tenemos que estar sensibles en dónde está nuestra esperanza, hermano. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Que te reciben bien en esta iglesia? ¿Que canta bonito el grupo de alabanza? ¿Que te encanta los panderistas porque en tu iglesia no hay? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Cuando caiga el hermano que te trajo, ¿te vas a ir junto con él? Nuestra esperanza está en el que te ha llamado. Nuestra esperanza está en el que murió en la cruz. Nuestra esperanza está en la revelación del Padre a través del Espíritu Santo para que este libro lo conozcamos tú y yo. Él es nuestro mapa. Por eso el tema de hoy es la esperanza bíblica. La esperanza que tú y yo debemos de tener, pero fundamentada en la verdad de la palabra. Por eso, hermanos, yo me atrevo a decir, ¿por qué aplaudimos en esta iglesia? ¿Porque se le ocurrió al pastor fundador? ¿Por qué danzan las niñas aquí? ¿Porque se le ocurrió a Citlali? ¿Por qué nos reunimos los domingos aquí o entre semana? ¿Porque lo dijo el líder de decanes? ¿Por qué diezmamos? Todo tiene una razón. Y hermano, tú la debes de saber. Tú la debes de saber. ¿El pastor está para enseñar? No, el pastor está para aconsejar, para guiar y sí para enseñar. Pero la responsabilidad mía cuando yo voy con el doctor es tomarme el medicamento para que mi vida sea sana. ¿Se acuerdan? Yo les digo que don Fermín decía que no viviéramos de toques. Y en otras iglesias, no de la ciudad, de otros países, hay muchos marihuanos espirituales que viven de toquecitos. Pero yo sé, hermanos, y quiero decirles que en México se está levantando un movimiento en donde la salvación ya te la venden los cristianos evangélicos. Los milagros ya te los venden pastores vestidos, son lobos vestidos de pastores que están vendiendo la sanidad, la salvación. Tienen ungidos que no los puedes tocar porque son Jesucristo mismo, pero seguido por gente que no tiene tiempo de leer la palabra, que no tiene tiempo de decirle a Dios te amo. Y tenemos mucha gente que está siguiendo a esa gente porque tienen comezón de oír y están oyendo lo que quieren oír. Pero yo quiero instarles, hermanos, amemos a Dios. Amemos a Dios. ¿Cómo demuestro amar a Dios, hermano? ¿Cómo yo puedo demostrar amar a Dios? Obedeciéndola. ¿Cómo puedo demostrar amar a Dios? Ayudando al necesitado. ¿Cómo puedo demostrar amar a Dios? Poniendo mis manos al servicio de la obra de Dios. ¿Cómo puedo demostrar amar a Dios? Visitando a los enfermos. ¿Quién dijo en la Escritura que la religión pura es visitar a los enfermos en los hospitales, a los presos en las cárceles? Esa es la religión pura y sin mancha. Utilizar misericordia con el caído. Eso es el fruto que tenemos que dar nosotros. Hermano, Dios te ha llamado con un propósito. Qué privilegio tener esposa e hijos y poderlos inspirar a que amen a Dios. Es tu iglesia, hermano. Pero nuestra esperanza radica en lo que dice la palabra. Porque si yo digo, hoy no es domingo, no siento que sea domingo hoy. Yo siento que es martes porque el lunes todos lo brincamos. Es más, hoy es martes. Nomás por mi emoción va a ser martes. Va a seguir siendo domingo. Yo me acuerdo cuando llegamos a la iglesia y decía nuestro pastor don Fermín García, Dios es Dios, ¿lo crees? Todos decían amén. Dios es Dios, ¿lo crees? Amén.
Y si no lo crees, también es Dios. Porque Él es Dios. Lo sientas o no lo sientas, Él es Dios. Y hoy quiero decirte, Dios tiene planes para ti buenos. Solamente necesitamos tener esperanza. La esperanza bíblica, por su naturaleza misma, está relacionada con el futuro. Miren lo que dice el Salmo 133, el Salmo 33, 18, 19, perdón. Hermanos, ¿dónde está afianzada tu fe? ¿Dónde está afianzada tu fe? Dice la Escritura en el Salmos 33, del 18 al 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Sobre quién está el ojo de Jehová? Sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Nuestra esperanza abarca mucho más que un simple deseo sobre algo en el futuro. La esperanza bíblica consiste en certidumbre en el corazón, incluso una firme seguridad en cuanto a las cosas futuras, porque esas cosas se basan en las promesas y en la revelación de Dios. Mira lo que dice Romanos 8, 24, 25 rápidamente. Romanos 8, 24 y 25. ¿Ya lo tenemos? Esto es esperanza, dice. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Perdón, 24, 25, ¿verdad? Pero si esperamos, dice el 24 otra vez, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué? Lo guardamos. Nos hace falta paciencia para esperar ver todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. La palabra de Dios la palabra esperanza bíblica está vinculada inseparablemente con una fe firme. ¿Qué es una fe firme? Aquella que permanece no importando las circunstancias. Aquella que espera en las promesas de Dios porque Él lo ha dicho. ¿Sí? Así que tenemos que entender que la esperanza bíblica está vinculada fuertemente con una fe firme, tal como dice Romanos 15, 13. Vámonos rápidamente a la palabra de Dios. Romanos 15, 13. ¿Ya lo tenemos? Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, ¿en qué? En el creer. Hermano, si no tienes trabajo, pero crees que Dios te va a dar un mejor trabajo, gózate porque Él está preparando cosas mejores para tu vida. Dice también, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien viene y trae ese gozo en la esperanza que nosotros debemos de tener. Pero nunca debemos de olvidar lo que significa esperanza, que es símbolo de fe, que es símbolo de confianza en Dios, y tenemos que irnos a la definición de la palabra fe que nos da la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Vámonos rápidamente. Porque todos los que tenemos esperanza, tenemos una fe genuina en el Hijo del Hombre, que Jesucristo vino y nos dio vida para que esperemos en Él. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabrita es la que nos mantiene unidos al Señor. La fe. Hermano, ¿y cuándo necesito la fe, hermano? ¿Cuándo necesito la fe? Siempre. Si abunda alimento, gloria a Dios porque Él lo ha provisto. Pero si tenemos necesidad de alimento, gloria a Dios porque Él lo va a proveer. Eso es nuestra fe. Nosotros tenemos que tener una segura confianza
en Dios. Tenemos que saber que Él está con nosotros. Cuando el salmista tenía problemas, él tenía esperanza en nuestro Dios. Mira lo que dice en el Salmos 33, 21, 22. Salmo 33, 21, 22. ¿Ya lo tenemos? Dice la Biblia, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Qué esperas tú de parte de Dios para tu vida, hermano? ¿Qué esperas de Dios para tu vida? Tenemos que tener sueños, tenemos que tener anhelos, tenemos que tener deseos como seres humanos de ser mejores, de alcanzar nuevas metas, de estar en donde Dios quiere que estemos. Pero esos anhelos y esos deseos muchas veces vienen a ser cortados por el enemigo que tenemos. Muchas veces esos anhelos y esos deseos que tenemos vienen a ser estorbados aún por nuestros hermanos que nos aman. Hablaba esta mañana y les decía, esos sueños y esos anhelos se ven reflejados en la vida de José, a quien le llaman José el soñador. Y en ese sueño que él tenía, en cierta ocasión, él va y se lo comenta a sus hermanos y le dice, soñé que varias espigas se doblegaban ante mí. Y los hermanos se enojaron tanto que fueron y le dijeron al papá. Y el papá viene y le dice, hijo, ¿qué soñaste? Papá, soñé que las 12 espigas, es más, y una mayor, se doblegaban ante mí. Y el papá dice, oye, hijo, hasta yo, en el sueño yo también, pórtate bien, me está faltando el respeto. Y de repente aquella visión y aquel sueño que tuvo José fue truncado por los hermanos, aún por el padre de familia, que quería cortar el sueño, la aspiración, la visión de aquel hombre. Pero llegó el tiempo en el que José fue el segundo del emperador y de repente llegan sus hermanos y se doblegan ante él. Y él, José, no dándose a descubrir ante sus hermanos, manda a traer al papá. Y de repente entran los 12 junto con el papá y se doblegan ante él. Y ahí se cumple el sueño y la visión que Dios le dio a José. Pero que ese sueño y esa visión no fue truncado por los hermanos, no fue truncado por el pastor, no fue truncado por otra influencia, porque él se mantuvo creyéndole a Dios. Y la esperanza, hermano, es sostenernos confiando en que Él está obrando a favor nuestro. Esa es la esperanza. Si Daniel hubiera dicho, papá, perdóname, no quiso ofenderte, papá, esto, cuando Dios te hace un llamado, obedece a Dios. Cuando Dios ponga en tu corazón el hacer su voluntad, busca la dirección y la guianza de Dios que está en su palabra y en la comunión íntima con Dios. Necesitamos aprender a caminar dentro del plan de Dios para tu vida. La segura esperanza del creyente es una esperanza que no avergüenza. Romanos 5:5, vámonos rápidamente a Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice lo siguiente, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. He escuchado testimonio de mujeres que antes de que sus hombres vinieran a la voluntad de Dios, ellos ya estaban comprando boleto para el cafecito de mujeres. Oye, ¿por qué compras dos si vienes sola? Porque yo sé que mi esposo un día va a venir. Oye, ¿por qué siempre apartas un lugar? Porque este lugar es para mi esposo cuando venga. Porque Dios lo ha dicho y yo estoy creyéndole.
Y muchos de nosotros estamos creyendo que la palabra de Dios no nos va a avergonzar cuando nosotros empezamos a declararla. Mi hijo va a servir a Dios, y de repente el hijo es todo menos cristiano. Es el que quiebra vidrios, es el que roba tapones, es el que cambia llantas, y de repente que tu hijo va a venir, no, hombre. Pero esa mujer sigue diciendo: Dios va a traer a mi hijo para que predique la palabra, Él me lo dijo. Y empezamos a declarar lo que nuestros ojos no ven, pero lo que Dios está diciendo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que declarar la palabra. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo? Porque ahora los cristianos se enferman y lo primero que hacen es correr con el médico. Ya no oramos. Te da un dolor y lo primero que haces es llámale al médico, tómate el paracetamol. Y ya no actuamos en fe. Ya no ponemos las manos sobre los enfermos. Tenemos que tomar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. ¿Quieres que Dios honre tu vida? Empieza a obedecerle. Empieza a declararla. Empieza a creer que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida y Dios no te va a avergonzar. Dios no te va a desilusionar, porque Él tiene promesas que están llenas de su amor y de su poder. Mira lo que dice el Salmos 22, 4, 5 rápidamente. Salmos 22, 4 al 5. Dice la Biblia: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron ¿qué? Dios no te va a avergonzar si tú le obedeces. Dios nunca se va a retractar de una bendición que haya destinado para ti, pero tú tienes que declararlo. No hay mejor herencia que le puedas dejar a tus hijos que una fe sólida en Jesucristo. Nuestros hijos Dios nos los dio para que sean libres, para que tengan victoria, para que vivan en esperanza. No nos los dio solamente para que le demos techo, para que le demos una carrera. Lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, hermanos, es una fe viva en el Dios Altísimo. Es una fe viva que pueda cubrir su matrimonio, que pueda guiarlos en su trabajo, que los pueda guiar en la relación con otras personas, porque esa fe no avergüenza, porque esa fe nos sustenta. Todo lo demás andarán buscando sentir paz, pero tus hijos tendrán la paz del Altísimo si tú le reflejas el amor de Dios y la esperanza que tú tienes. Por eso ellos no van a andar buscando diversión, por eso ellos no van a andar buscando satisfacer algo que hace falta en su corazón, porque tú le has enseñado la esperanza que llena todo el corazón del necesitado. Eso es lo único que le podemos dejar a nuestros hijos: fe en el que realmente no avergüenza nuestras vidas. Por lo tanto, la esperanza es un ancla para el creyente en medio de la vida. Nuestra esperanza es lo que nos mantiene en la voluntad de Dios. Miren, en la mañana, me encanta en la mañana porque con el frío que hace, y luego a las 7:30 a orar todos los colaboradores, y luego se traen a sus hijos, están aquí buscando y adorando a Dios. Y luego los que vienen a la reunión de las 8:30, que está esto más frío, pero están aquí para adorar a Dios y bendecir su nombre. Pero ellos vienen agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y gracias a Dios porque han empezado el año diciendo: Señor, mi esperanza eres tú. Y hoy al venir tú a esta congregación, al igual que otros hermanos que están yendo a otras congregaciones, venimos ante la presencia de Dios en armonía a decirles: Padre, gracias por ser fiel. Gracias por ser fiel. Porque el venir aquí es en obediencia a su palabra, sabiendo que Dios
quiere que nos reunamos, como dice Hebreos 9:27, no dejes de reunirte. Reúnete para que adores su nombre junto con los hermanos. Y por eso nosotros reunimos, para alabar su nombre. Nuestra esperanza, hermanos, es el ancla que nos mantiene firmes en el llamado de Dios. Pero a muchos, hermanos, Dios permite que las tormentas vengan para arraigarnos en su amor, en esa esperanza. Algunos, hermanos, tenemos las raíces muy por encimita. Llega la tormenta y tumba nuestras ilusiones, porque nuestras raíces no estaban cimentadas. Hay algunos que somos tan rígidos que decimos esto se hace así, y de repente llega un hermano con la autoridad y hace lo contrario, y aquella rigidez nuestra se quebranta y nos desorienta y decimos, Dios, yo sabía esto, pero Dios dice, es en mi espíritu. Y de repente Dios empieza a llevarnos para que nuestra fe se arraigue en el Señor y se profundice, para cuando venga la tormenta pueda hacernos a la derecha, a la izquierda, pero nuestra fe sigue firme en la palabra y en el amor de Dios. Necesitamos ser fieles al Señor. Necesitamos permanecer en esa esperanza, en esa ancla, porque nuestra esperanza descansa en Jesús. Nuestra esperanza como hijos de Dios descansa en Dios, en su revelación, en Cristo Jesús y en su palabra, la cual fue dada para que nosotros podamos vivir en la libertad que Él nos ha dado. Pero esta palabra, hermanos, necesitamos leerla, necesitamos anhelarla, necesitamos creerla. Si dice la palabra de Dios, perdona a tu hermano, y no solamente dice una vez, sino 70 veces 7. Ya lo perdoné 2 y no cambia, mejor me voy de la iglesia. Hay que siga. Pero Dios dice, perdona a tu hermano 70 veces 7. Pero lo sé, hermano, yo sé la Biblia, pero no quiero vivirla. A ver, oblíguenme. Dice la Biblia, perdona a tu hermano, no lo quiero perdonar. ¿Qué me hace más culpable? ¿El conocer la palabra o el no conocerla? Hermano, si Dios dice perdona es por tu bien. Es porque Dios quiere sanarte a ti. Es porque Dios quiere mantenerte libre. Es porque Dios quiere levantarte para que sientas el amor y la frescura de Dios. Hermanos, con todo respeto lo digo, Dios te va a usar donde estés, si tienes un corazón sensible. Ante Dios, ni el pastor, ni el evangelista, ni el misionero es más que tú. ¿Cuánta sangre se pagó por el pastor? ¿Por un misionero? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un pastor y tu vida? Que el pastor tiene más broncas, porque tiene que tratar de atender a todos. Pero el pastor también tiene la misma responsabilidad que tú: orar, ayunar, diezmar, leer la palabra, visitar, dirigir a la familia. ¿Qué más hace el pastor distinto a ti? ¿A quién le dieron la comisión? ¿Al pastor o a todos los creyentes? ¿A quién se le dio potestad para echar fuera demonios, para predicar la palabra? Hermanos, Dios nos ha llamado a todos y nos puso en la misma posición de siervos. No es más el que predica, no es más el que canta, es más, estamos más comprometidos con ustedes para dar buen testimonio. Pero lo único que nos mantiene anclados en el amor y en el servicio a Dios es la esperanza que tenemos en Él.
es la gratitud que tenemos en Él. Miren, una persona agradecida dice: aquí están mis manos, ¿qué hago? Una persona convertida a Jesucristo es una persona que declara su palabra, una persona que inspira a otros a venir a los pies de Cristo. Hermanos, nuestra esperanza bíblica radica en que nosotros, nuestro fundamento, nuestra esperanza segura está en que conocemos la naturaleza divina de nuestro Dios, que conocemos que Jesucristo es nuestro Salvador y que la palabra de Dios viene a instruirnos para vivir acorde a su perfecta voluntad. Por lo tanto, las Escrituras nos revelan cómo Dios se muestra poderosamente a nuestras vidas si nosotros empezamos a obedecerla. A obedecerla, y bendiciones vendrán sobre tu vida si tú empiezas a caminar en obediencia a Dios. En obediencia a Dios, hermano. Ellos confían en carros, decía el pueblo de Israel. Ellos confían en soldados, ellos confían en acero. Nosotros confiamos en el Dios Altísimo. Nosotros confiamos en que Dios puede cambiar el corazón del hombre. Nosotros confiamos en que tus oraciones, hermanos, pueden volver del mal camino a tu hijo. Nosotros confiamos en que nuestras oraciones pueden restaurar familias, pueden sanar al enfermo. Son la fe nuestra actuando a favor de otros. Pero tenemos que actuar en fe, hermano. Tú debes de buscar que tu comunión con el Señor sea de manera constante, sea de manera perseverante. Ríndete a Dios, hermano. Este año, que la esperanza en Cristo Jesús resplandezca en tu estilo de vida. Resplandezca en tu estilo de vida. Pero esa esperanza bíblica está en lo que el Señor ha dejado escrito en la palabra de Dios para tu vida. Para tu vida. Él dice que tú eres precioso. Él dice que tú eres la niña de sus ojos. Él dice que te amó de tal manera que se dio a sí mismo para redimirte, para protegerte. Pero tienes que creer, tienes que descansar en Él. Él es hacedor de milagros. Él honra su palabra. Si tú la crees, Él la va a honrar. Hoy necesitamos ejercitar nuestra fe, humillándonos delante de la presencia de Dios y diciéndole: Padre, yo te amo. Padre, yo te bendigo. Padre, aquí estoy, transfórmame a tu imagen y semejanza cada día. Necesitamos enchufarnos con Él para que nuestra vida refleje la presencia de Dios, refleje la paz de Dios y la autoridad de Dios. No religiosidad, hay mucho, pero gente con autoridad de Dios la hay, pero que transmite vida y que transforma corazones por la fe en Cristo Jesús. ¿Te atreverás a ser uno de ellos? ¿Te atreverás a proclamar el amor en donde haya violencia? ¿Te atreverás a declarar la esperanza a tus hijos para que tus hijos sean héroes de la fe? Necesitamos eso. Decimos: es que los hijos no quieren ir a la iglesia, es que los hijos se la pasan en el laptop, es que los hijos... Toma autoridad y siéntate y lee la Biblia con ellos. O como le hace una hermana: quiere salir a la calle, léeme Proverbios. Y antes de que se vaya, le leen sus proverbios. Porque los hijos ahorita están en el país de nunca jamás. Porque yo, ¿a poco? No tienen iniciativa. Se está quemando la casa y los tienes que decir: sálganse. Se está abierta la llave y se está tirando el agua y les tienes que gritar: cierran la llave. Tienen las puertas abiertas del carro y vienen carros y no son capaces de cerrar la puerta. ¿Qué pasa? Los papás allá de los 50 eran rígidos. Los papás de los 70: quiero que mi hijo sea libre, dejarlo ser. Y los papás actuales: no quiero que mi hijo sufra, déjalo, dale todo.
y no pueden levantar un garrafón porque se pueden lastimar. No pueden ir a la tienda porque nos los pueden robar. Y de repente los estamos haciendo tan dependientes y van a la iglesia. No los obligues. Van a rechazar a Dios. Es que mi hija es el único día que vamos. Déjalos, vamos a orar para que Dios ponga en ellos el querer. Y al ratito los plebes andan allá marihuanos, andan robando. Ahí se dejan embarazada a la novia. ¿Qué pasó? No, pues lo debimos de haber llevado a la iglesia. Es tiempo, papás, de tomar autoridad en los hogares y empezar a declarar la palabra de Dios. Judas dice, porque si no saben, hay un libro de Judas, dice, obliga al pecador a que se meta al camino de Dios. Oblígalo a creer en Dios. Es que no quiere, tráelo. Es que se enoja. Es que se va a ir de la casa. En la casa se sirve y se adora a Dios. Porque un mal no le vas a hacer. Un mal no le vas a hacer. Pero tenemos que decir sí, firme. No, firme. Tenemos que ser radicales. Al pecado hay que echarlo en nuestra casa, aunque venga vestido con cara bonita. Pero hay que decir, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero con firmeza. Con firmeza. Porque negociando con el mundo como la humedad mete en nuestra casa. Se mete en nuestra casa. Pero nosotros debemos ser determinantes y rechazar todo pecado en la vida de nuestros hijos. Por algo somos los padres. Lo mejor que podemos hacer es dejarle a nuestros hijos un legado de fe. Y ese legado de fe les va a ayudar para que sean plenamente felices, para que respeten a su matrimonio, para que respeten el trabajo, para que respeten a nuestro Dios y respeten el medio ambiente y a los animales. Porque la falta de un amor a Dios destruye la familia, destruye el medio ambiente, destruye el trabajo, porque no tenemos un sometimiento a la cobertura del Dios Todopoderoso. Porque no tenemos esperanza. Pero los padres tenemos que forzar a nuestros hijos a creer en Dios. Tenemos que ser ejemplo para ellos, pero decir, vamos a la iglesia y no es negociable. Es que si vas a la iglesia te lleva a comer hamburguesas. Y cuando ya no quiera hamburguesas, ¿qué le vas a dar? Es que si voy a la iglesia me compras unos tenis. O voy a la iglesia pero me llevas a fulano lugar. Y de repente empezamos a negociar. Y no estamos siendo fieles en dirigir a nuestros hijos como sacerdotes de nuestro hogar, hermanos. Instruyamos a nuestros hijos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, pero una esperanza no negociadora. El Señor dice y así se hace. Y si algo tenemos que ser es determinantes en este año. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que la esperanza radique no en mi emoción, no en lo que dice el pastor, no en lo que dice la cumbia, no en lo que dice el profeta, sino en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no es emoción. La palabra de Dios no va a dejar de ser palabra porque te cambies a otra denominación. La palabra de Dios es la autoridad de Dios que fue escrita para guiarte, para hacerte un hombre perfecto y para instruirte en el camino de Dios. Para eso nos dieron la palabra de Dios. Para caminar agradando al que nos llamó a su buena obra. Hermanos, reflexionemos. Nuestra esperanza está cimentada en Jesucristo o está cimentada en otra cosa. Hoy es el día de que vengamos a cuentas y le pidamos a Dios que la esperanza sea el ancla de nuestras vidas para que nuestra familia siga a Jesucristo. Pero para poder nuestra familia seguir a Jesucristo, nuestra esperanza tiene que estar firmemente anclada
en Dios, firmemente anclada en Jesucristo, firmemente anclada en la palabra de Dios. Y eso se refleja en el estilo de vida. Miren, mi hijo no me puede decir a mí que soy un hipócrita en el creer en Dios. Mis hermanos no me pueden decir que soy hipócrita en el creer en Dios. Mis compañeros de trabajo no me pueden decir que yo soy uno en el trabajo y otro acá, porque procuro vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y sé decir un no hasta con acento, ¿sí? Aunque no lleva acento, pero sé ayudar al que se debe de ayudar. Y tenemos que ser categóricos. Yo no me permito muchas cosas en mi pensamiento, en gustos que a veces vienen, oye, ¿es esto que acá viene a la TV? No, porque no edifica el nombre de Dios. Y porque tengo una esperanza en Jesucristo. Y esa esperanza, como dice Hebreos 6, 19, 20, vámonos rápidamente ya para concluir. Hebreos 6, 19, 20. ¿Ya lo tenemos? Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es la esperanza que tenemos nosotros en la promesa de Jesucristo. En la promesa de Jesucristo. Nuestro pastor don Fermín decía, más vale una noche de oración que ¿qué? Que muchas de insomnio. Empieza a orar por tus hijos. Empieza a orar por la familia de tus hijos. Empieza a orar por el problema que ves que se avisora. Empieza a orar. Ayuna. Alguien me encantó, creo que fue Edgar, que subió un pensamiento en Facebook que a veces latinan. Dice, es que siento mariposas en el corazón, en el estómago. Dice, es que me gusta y siento mariposas cuando lo veo. Dice, 3 días de ayuno y oración matan cualquier mariposa. Y nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Porque su palabra es verdad y ella no se equivoca. Él quiere que nosotros disfrutemos la vida, pero de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Les invito, les exhorto para que crezcamos en la esperanza bíblica, dependiendo de nuestro Dios, tomando la esperanza en el amor de Jesucristo y afirmándonos en el conocimiento de su palabra. El que conoce su palabra, hermano, no anda del tingo al tango, se mantiene, porque somos llamados a vivir en la libertad y en la esperanza de Cristo Jesús. Y cuando viene el enemigo, nosotros nos mantenemos fieles porque sabemos quién está de nuestra parte. Que la esperanza en Cristo nos ayude a permanecer fieles a su llamado en todo tiempo. Que la esperanza en Cristo nos ayude a llevar esa esperanza a los que no lo tienen. Hermanos, yo no sé a cuántos conozcas que necesitan esperanza. Esperanza en un Dios que hace milagros, esperanza en un Dios que puede transformar vidas, esperanza en un Dios que puede proveer, esperanza en un Dios que puede restaurar, esperanza en un Dios que tiene cuidado de los hijos. Muchos necesitan esa esperanza que tú y yo tenemos y que podemos llevarle a otros, para que la esperanza de Cristo brille en esas personas. Es el tiempo de llevar esa esperanza a los demás. Es el tiempo de arriesgarnos y enlodarnos nuestros zapatos para llevar el evangelio a otros.
porque somos llamados a ser portadores de buenas nuevas a los que no conocen del amor y del señorío de Cristo. A eso somos llamados. Tenemos una iglesia, qué bueno que tenemos un templo bonito y que estamos teniendo techos y que vamos a hacer, tenemos planes para el edificio, pero un edificio sin almas, una buena alabanza sin que se estén convirtiendo almas a Cristo, entonces una buena prédica, un buen predicador invitado sin que haya pecadores para arrepentirse, entonces ¿qué tipo de congregación somos? Necesitamos ver que se está perdiendo un mundo y nosotros somos los mensajeros para traerlos al barco de la salvación que se llama Jesucristo. Tira el salvavidas, aviéntate por ellos y tráelos a la paz y a la armonía con Cristo Jesús. Somos llamados no a estar en el confort del cristianismo, sino a ir por los que no tienen esperanza. Ir por aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados y que se sienten condenados, pero tú tienes la esperanza y el amor de Cristo que los puede levantar y restaurar en la relación con Dios. Pero necesitamos mirar hacia afuera en un mundo que se está perdiendo. Necesitamos tener misericordia por aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza en Cristo, que Él restaure nuestras familias, pero que alcance a los perdidos. Esta es la meta este año: permanecer fieles en el llamado de Cristo, pero traer almas a los pies de Cristo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí y oras? Pídele a Dios que la esperanza abunde en tu corazón. Es un año nuevo en el cual podemos disponer nuestras vidas para que Él ilumine nuestros corazones y creamos con firmeza en su palabra. Que recordemos de dónde nos sacó y a dónde vamos. Que recordemos su llenura, su amor y su misericordia en nuestras vidas. Hermano, levanta tus ojos, mira el futuro que tienes en Él. Mira la gracia y el amor rodeándote a ti porque eres su hijo. No necesitas hacer más que dejarte amar y creer en su palabra. Si necesitas arrepentirte, hermano, suelta el pecado, reprende aquello que te ata y abraza la esperanza en Cristo Jesús. Él te ama y Él puede hacer el milagro en tu vida. Solamente créele, hermano, créele. Él derramó la sangre en la cruz del Calvario por ti, para perdonarte, para reconciliarte con Dios. Lo único que necesitas es acércate a Él con un corazón sincero y recíbelo como tu Señor. Hermano, deja de jugar con el pecado, deja de vacilar con el pecado, ríndete al Señor, porque Él tiene autoridad para hacerte libre y hacer sentir su paz y su amor en tu vida. Él puede librarte si tan solamente tú le aceptas en tu vida. En el nombre de Jesús, Señor, gracias.